Bueno, muchas gracias. Somos poquitos, pero bueno, creo que también está bueno porque tenemos más posibilidades de interactuar y hacer preguntas. Me presento primero, soy Carolina, soy directora de comunicación de Médicos Sin Fronteras. Y bueno, la verdad que esta charla acá, me sabrán perdonar, va a ser un poco el fluir de la conciencia desde el momento en que recibimos la invitación de participar de Smart City hasta definir de qué podíamos conversar, qué teníamos en común con un espacio de este tipo. Así que sepan disculpar si va un poco por algunos caminos zigzagueantes esta presentación. Primero, bueno, creo que muchos ya conocen, pero ¿quiénes somos, no? Somos una organización humanitaria internacional sin fines de lucro que trabaja para brindar atención de emergencia ante las grandes crisis humanitarias, sean guerras, desastres naturales, brotes epidémicos, grandes movimientos de población, perdón, y eso lo hacemos siempre bajo principios de independencia y neutralidad, ¿sí? En más de 70 países en este momento. Entonces, claro, uno piensa esto y nos invitan a Smart City y decimos, nosotros somos esto, un pequeño collage de qué hacemos y dónde estamos, ¿no? En contextos tan disímiles como Colombia, Sudán del Sur, la guerra en Ucrania, atención a enfermedades en India, búsqueda y rescate en el Mediterráneo. Entonces, ¿qué tiene que ver nuestra organización con esto, ¿no? Con un Santiago del Estero tecnológico, con las grandes novedades urbanísticas. Bueno, ¿qué podemos aportar nosotros a un espacio de estas características? Y la verdad que realmente nos pusimos a pensar concienzudamente qué punto de conexión había. Y la primera respuesta, o lo primero que nos vino a la mente fue esto, que parece muy sencillo. ¿De qué se trata? Básicamente una de las pequeñas innovaciones de Médicos Sin Fronteras. ¿Cuál fue el problema que nos encontramos? En uno de los campos de desplazados en los que trabajábamos, en Nigeria, en Pulca, las mujeres tenían que salir fuera del campo para recoger leña, tanto para cocinar como también para vender y tener autosustentabilidad. Cuando salían de ese campo, de esa área protegida, muchas veces eran víctimas de acoso, de violencia sexual, o sea, era realmente muy peligroso para ellas estar ahí. Entonces, bueno, ¿qué solución encontramos? Hablando con la comunidad, y eso es fundamental, viendo qué podían aportar los artesanos que estaban localmente en el campo. Bueno, unas briquetas hechas con residuos biológicos ya existentes en el campo, que las mujeres pudiesen fabricar fácilmente y no les requiriese tener que salir a conseguir esta leña afuera, ¿no? Entonces, un poco ese fue el punto de partida para pensar qué presentamos acá, ¿no? ¿Qué podemos aportar? Lo que podemos aportar es este ejemplo de innovaciones centradas en los seres humanos y pensando realmente cuáles son esas personas que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar mejoras para hacerlo, mejoras para su propia vida, su propio desarrollo. Entonces eso, bueno, pensando en el Congreso, ¿no? Pensábamos, bueno, esto se trata de pensar mejoras para un mundo urbano más sostenible, más amigable. Entonces, nosotros no podemos dejar quienes somos una organización humanitaria. Entonces, para nosotros es fundamental aprovechar este espacio para también visibilizar otros grupos urbanísticos, otros grupos de personas, de aglomerados de gentes que también viven y también tienen necesidades en determinados puntos más vulnerables. No siempre se requiere una tecnología extremadamente moderna y digital. También tenemos que pensar en las personas que muchas veces quedan afuera del sistema. Entonces, con lo cual quiero hacer como un pequeño desvío para poner el foco en algunos grupos de personas que viven en grandes concentraciones de población. En nuestro caso son personas que viven en campos de refugiados. Obviamente también, y cuando miren las imágenes van a ver que
no se me escapa que muchas veces en nuestro país también hay situaciones que, si bien no son campos de refugiados donde personas huyen de violencia, etcétera, donde desde la geografía son muy parecidos los niveles de vulnerabilidad. Entonces la idea es que también los que están acá puedan llevarse ideas para sus propios contextos, para sus propios ámbitos de actuación. Y después algo que quizás sí es un poco más cercano a nosotros y que muchas veces nos cruzamos sin saberlo todo el tiempo, ¿no? Poblaciones migrantes que atraviesan las grandes ciudades, las grandes urbes, muchas veces también en nuestro continente, pero que también aparecen invisibilizadas y vulnerabilizadas. Primero el básico, ¿no? Un campo de refugiado, que es, para los que no lo conocen, es un espacio para dar cobijo y refugio a aquellas personas que huyen de la persecución, de la violencia, del conflicto armado. Están pensados para hacer algo temporal, por un periodo de tiempo, pero la realidad es que muchas veces, si se ve el último párrafo, esta es la definición de ACNUR, muchos pasan muchísimos años de su vida en un campo de este tipo, imposibilitados de regresar. Entonces, si bien se dice no pretenden ser ciudades, campamentos de forma definitiva, la realidad es que en muchos casos y en muchas de las experiencias que tenemos terminan siendo algo así. Y quería poner el foco en uno que yo conozco personalmente, ¿no? Que es el campo de refugiados de Dadaab en Kenia. Es un campo de refugiados que queda muy cerca de la frontera con Somalia, que es un país que realmente tiene algunos de los indicadores de salud más bajos del mundo, vive en una situación de conflicto crónico. Entonces es un campo que alberga principalmente a población somalí. Actualmente tiene 230.000 personas refugiadas que viven ahí. Yo habré estado alrededor de 2014, 2015. En ese momento era el mayor campo de refugiados del mundo, con 500.000 de personas, muchas que habían llegado recientemente huyendo de una situación de desnutrición tremenda en Somalia, que caminaban durante semanas desde Somalia, los 70 kilómetros, por una zona desértica. Realmente las fotos no dan cuenta realmente de lo que era la zona, con uno de los cielos más lindos que he visto en mi vida, pero realmente muy desértica, ¿no? Los refugiados que viven en Dadaab, como digo, es un refugio en medio del desierto, sin poder moverse hacia otro lugar. Dependen completamente de la ayuda humanitaria para subsistir. Reciben 20 litros de agua por día, reciben raciones de alimentos y dependen también de las organizaciones humanitarias para recibir asistencia médica. Lo que decíamos al comienzo, bueno, los campos de refugiados están hechos para ser un espacio temporal de refugio. En Dadaab hay gente que no conoce otro lugar que ese campo, que ha nacido ahí, que ha vivido ahí por 30 años. Lamentablemente es como un compromiso difícil para ellos. Por un lado obtienen ese refugio, pero están obligados a permanecer ahí. Es decir, no pueden salir del campo de refugiados para trabajar, para estudiar, para hacer lo que todos queremos, ¿no? Desarrollar una vida mejor. Entonces, todo esta protección, entre comillas, ha sido a costa de su dignidad y sus derechos cívicos y políticos. Y a esto se suma que cada vez hay menos asistencia médica. Nosotros como organización médica vemos el impacto que tiene eso en la salud. Somos una de las principales proveedores de salud en ese campo. Uno de los principales problemas son situaciones severas vinculadas a la salud mental y a la depresión, básicamente por la falta de oportunidades y de poder moverse de parte de la población. La situación precaria que viene trayendo de por sí, perdón, se borró desde Somalia, donde no hay tampoco acceso a la salud, hace que los niños no estén vacunados, entonces están más propensos a enfermedades. La vulnerabilidad y la precariedad de los lugares donde vives también hacen que estén más expuestos a enfermedades, especialmente durante las etapas de lluvia, donde el cólera suele aparecer con frecuencia. Y después, bueno, no quiero repetirme, pero sí para un poco como
el hecho de que no es el único contexto que... ¿Me van a dar un micrófono? Disculpas. Vale. Hola, hola. Que no es el único campo de refugiados que vive con esta situación, ¿no? En Bangladesh nos encontramos y estamos trabajando con la población rohingya, que es una población apátrida que carece de estatus legal, son originalmente de Myanmar, pero ahí son marginalizados, no se le da estatus de ciudadanos y eso hace que estén desde hace décadas sufriendo un ciclo de abuso, de marginalidad, que los hace estar en una situación de extrema vulnerabilidad, donde tampoco tienen acceso a derechos, a la salud, a la educación. En 2017, un pico de violencia por parte del ejército de Myanmar hizo que en el transcurso de unos días, de pocas semanas, 700.000 personas de la etnia rohingya tuviese que cruzar la frontera y huir a Bangladesh. Les decía, bueno, cuando yo estuve hace varios años en Dadaab, ese era el mayor campo de refugiados del mundo. Hoy, Cox's Bazar en Bangladesh es el mayor campo de refugiados del mundo, casi de la noche a la mañana, en pocas semanas. Llegó a pasar de tener 200.000 personas a tener 900.000, casi 1 millón de personas que viven en ese campo, con las condiciones de vida, bueno, lamentablemente se repite lo que decíamos sobre Dadaab, ¿no? Superpoblados, espacios habitacionales muy precarios, afectados por la lluvia y también casi sin acceso al empleo, a oportunidades de educación. Y una vez más vemos el mismo impacto en la salud. Quizás para no repetir, vemos de vuelta salud mental, falta de cobertura de vacunación, pero lo más nuevo, se hizo ahora a finales de mayo un estudio y casi el 40% de las personas en los campos tienen sarna. En algunos de los campos hasta el 70% de la población. La Organización Mundial de la Salud señala como el límite para hacer una intervención masiva con medicación y tratamiento el 10%. Esto supera ampliamente y es un resultado de la situación en la que viven las personas, ¿no? Entonces, esto para enfocar recordando dos de los contextos donde viven grandes agrupaciones de poblaciones que quizás no son las ciudades clásicas que conocemos, pero que lamentablemente terminan de alguna manera convirtiéndose en estas ciudades-campos que al principio en la definición de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados decían que no deberían existir. Pero también tenemos otros, quizás más escondidos o no tan, otros grupos de personas y de poblaciones que no son tan visibles y que sí están muy visibles en América Latina en algunos sectores, ¿no? Estamos hablando de poblaciones en movimiento, poblaciones que migran, que huyen de la pobreza, de la violencia, de la falta de recursos, buscando una vida mejor para los suyos. Acá me estoy deteniendo en un proyecto que tenemos en Perú, a modo de ejemplo, porque bueno, aquí tenemos bastantes datos, ¿no? Pero evidentemente una situación de este tipo se ven en muchos de los contextos de Latinoamérica y de otros lugares donde vemos poblaciones obligadas a migrar en busca de una vida mejor. Básicamente, bueno, creo que no digo muchas novedades, ¿no? Personas que están obligadas a vivir con una economía informal de trabajo, con un nivel de precariedad trabajando en el sector informal, lo cual no les permite tener una vivienda fija y los obliga a la rotación permanente o incluso a vivir en situación de calle. Nosotros, especialmente en este proyecto que tenemos en las afueras de Lima, en Perú, trabajamos con migrantes venezolanos, donde vemos algunas características básicas, ¿no? Evidentemente cada vez son personas de menores recursos que se ven obligadas a migrar y cada vez más vemos familias jóvenes con niños. En principio son personas y familias
que migran con la idea original de establecerse en un lugar, pero cada vez más vemos que por este nivel de precariedad y falta de oportunidades se hace estacional. La gente va moviéndose de un lugar, de una zona, de un país a otro, e incluso volviendo a Venezuela porque no encuentran un lugar o un espacio donde establecerse de forma acorde, y eso hace que se incremente aún más su vulnerabilidad. Y entonces, en ese sentido, la condición de tránsito es cada vez más establecida en vez de poder asentarse y fomentar y construir lazos con sus comunidades. No quiero entrar en el detalle de los números, ¿no? pero sí una encuesta que hicimos recientemente el año pasado en ese proyecto habla del nivel de vulnerabilidad tanto en el viaje como en los lugares donde permanecen cierto tiempo, ¿no? Los viajes de forma precaria, alternando distintas formas de transporte e incluso a pie, durmiendo al aire libre, sufriendo robo, discriminación, pudiendo comer muy poco, solamente muchas veces una vez al día y básicamente pan y agua. Muchos cuando incluso llegan a Lima, la capital de Perú, indican que duermen varios días a la semana en la calle, donde les cuesta mucho acceder a la salud si no es a través de la intervención de organizaciones sociales o humanitarias, y también el riesgo de caer víctima de redes de trata de personas y de coerción al trabajo sexual. Entonces, bueno, y todo esto para decir, bueno, ¿qué hacemos desde Médicos Sin Fronteras o por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y para nosotros es importante no olvidar todo eso previo, ¿no? Lo hacemos por todas estas personas que viven en campos de refugiados, en situaciones de vulnerabilidad extrema en nuestras grandes ciudades, en los caminos entre ciudades y entre países. Y por eso, bueno, soluciones entre comillas, ¿no? Porque evidentemente la situación que atraviesan requeriría otro tipo de soluciones y que no tuviesen que existir. Pero mientras existan y nosotros estamos ahí para apoyarlos, desde Médicos Sin Fronteras, siempre con el ser humano y con las personas en foco, estamos todo el tiempo pensando cómo podemos ayudarlos a que puedan tener un mejor acceso a la salud, ¿no? Y en ese sentido comparto solo algunos ejemplos de los que trabajamos con algunos de estos proyectos como los que describimos, y quería sí compartir como cosas, de vuelta, volviendo a las briquetas que mencionábamos al principio, ¿no? A veces son soluciones o innovaciones muy básicas, como es una mochila para huir en muchos de los lugares donde hay violencia, donde atendemos a población que de pronto tiene que huir con lo opuesto y donde tiene que huir hacia campos de refugiados. Muchas veces nuestros equipos o parte de nuestros equipos acompañan en el momento de la huida a la población para asegurarse que tengan acceso a la atención médica. Entonces, una cosa muy básica son mochilas acondicionadas con ya todos los materiales y que puedan estar protegidas de las inclemencias del tiempo, de tener que atravesar ríos o pantanos, para que las personas que huyen puedan tener acceso a los materiales básicos para atenderse en caso de enfermedades, de heridas, producto de la violencia. Hasta otras innovaciones más tecnológicas, si se quieren, o que requieren más, como puede ser hospitales prefabricados hechos de módulos que se pueden montar rápidamente, un módulo en una semana para atender una situación de emergencia en un lugar donde no hay otra estructura, hasta quizás cosas más clásicas como el uso de la tecnología de realidad virtual, tanto para capacitaciones, como se menciona ahí, para apoyar a distancia en telemedicina, para mapear zonas que todavía están muy desconocidas y cómo hacemos para acceder a esa población a través de mapeo de mapas inteligentes. Entonces, todo eso para decir que
trabajamos en un gran abanico de innovación. Cuando hablamos de innovación, no estamos pensando solamente en la última tecnología, sino a veces en cuestiones muy básicas y muy sencillas. Y eso me lleva como a volver al principio y a cerrar, bueno, ¿qué queremos traer acá a un evento de este tipo? ¿Qué podemos aportar nosotros como conocimiento trabajando con poblaciones afectadas por crisis humanitarias? Y creo que esto es lo que queremos compartir, ¿no? Y que quizás pueden aplicar a sus propios ámbitos de actuación, como decía al comienzo de esta presentación. Entonces comparto algunas frases de nuestros expertos que trabajan en innovación y transformación para acción humanitaria, ¿no? Y para mí creo que hay varios puntos, desde tener paciencia, básicamente, requiere trabajo, requiere recursos, requiere tiempo para pensar el crear una innovación que realmente funcione y que al principio puede generar resistencia, eso es normal. Solo lleva tiempo ver los beneficios de una acción. Pero el segundo creo que para nosotros es fundamental y creo que se puede aplicar a otros. También tener en cuenta, y algo que pensamos mucho, es cuidado con la tecnología que puede también puede mediar demasiado nuestro vínculo con las personas, con nuestros pacientes. Entonces, no tenemos que perder nunca de vista nuestros principios éticos, nuestra misión social y asegurarnos que las tecnologías o las innovaciones que implementamos estén alineadas con eso, ¿no? Nunca perder eso de vista. También tener en cuenta con esto, no siempre se hace falta lo más nuevo o lo más tecnológico o lo más moderno. También muchos de nuestros grandes éxitos han sido mirar qué hay en la comunidad, qué hay ya funcionando y cómo eso se puede adaptar o ajustar a nuestras necesidades. Siempre contamos el caso en República Democrática del Congo, donde es muy usual que las personas se manejen con motos y tengan mototaxis para viajar por la dificultad de los caminos de tierra. Entonces eso para nosotros fue una solución, adaptar nuestras clínicas móviles, el envío de insumos médicos a motos que permitiesen cruzar caminos de tierra, por montañas, por zonas muy selváticas, mucho más fácilmente que pensar en algún otro tipo de tecnología, ¿no? Entonces a veces es mirar a lo que hay alrededor y ver cómo cosas que ya pensaron otros y la población local que ya conoce mucho mejor el contexto, cómo eso podemos adaptarlo y tomarlo para también responder a nuestras necesidades. Después, bueno, uno que creo que es básico para todos, siempre va a haber errores, hay un proceso de iteración en estas innovaciones y hemos tenido muchas innovaciones o he escuchado muchas innovaciones que no han funcionado y es normal también, hay un periodo de prueba. Y quizás lo último, y con esto cierro, y si algo hay que llevarse de esta presentación que anduvo, sé que discurriendo por varios caminos, es la necesidad de hacerse esta pregunta. Realmente, cuando pienso en innovar, en proponer soluciones, sean tecnológicas o no, ¿realmente aporto un valor agregado? ¿Estoy produciendo un cambio favorable a mejor para la acción que yo hago, para las personas que son mi público target, para conocer mejor la situación? No siempre una respuesta es fácil, no es una respuesta fácil muchas veces, como les decía. A veces pensamos cosas que creemos que van a brindar soluciones y no terminan haciéndolos. Pero siempre quedarse con esa pregunta. ¿Hay un valor agregado en el impacto de la solución propuesta en comparación con la existente? Y creo que eso es lo que siempre nos mueve a los que hacemos Médicos Sin Fronteras, para brindar atención médica, para ver dónde tenemos que ir y dónde realmente podemos hacer un aporte y también qué soluciones y qué innovaciones podemos pensar. Así que bueno, muchas gracias y los invitamos a conocer más a través de nuestra web. No sé si nos queda un ratito, creo que nos queda 5 minutos. Si alguien tiene preguntas, ya que somos poquitos, también se pueden hacer. Pero si no... Hola, buen día.
Pensaba en esto de la innovación que decías, me interesa mucho porque por ahí venimos de las charlas de lo más tecnológico, lo más nuevo, y de verdad la innovación tiene que ver con eso, lo que mejora la calidad de vida, sin Exacto. ponerle un juicio de valor a qué es eso, ¿no? Y pensar en el contexto de pandemia, que todos tuvimos que innovar, o sea, los que trabajamos de pasar al teletrabajo en 5 días, tuvimos que innovar cómo hacer eso, Sí. y teníamos recursos, trabajar en una empresa, ahora ya trabajo en el sector público, pero digo porque teníamos recursos para innovar. Se repartieron computadoras, establecimos una estrategia y en 5 días lo hicimos. No sabíamos que podíamos hacerlo, pero lo hicimos. Y pensaba cómo trabajó Médicos Sin Fronteras en contexto de pandemia para innovar en tan poco tiempo, porque fue muy poco tiempo el que tuvimos para cambiar las cosas. Sí. A ver, ahí creo, de vuelta, yo también estaba en una oficina, ¿no? No estaba en terreno, pero sí he estado en contacto con los colegas que estaban en ese momento. Primero decir, nos afectó como a todos, entonces la misma situación de mejorar la conectividad, las plataformas, eso también, sobre todo en nuestras oficinas y en nuestras sedes, eso lo vivimos, ¿no? Y después siempre recuerdo una médica que está hace décadas en nuestra organización, siempre decía, bueno, antes nos contactábamos por radio una vez al mes y nos mandaban cartas y nadie se enteraba qué hacíamos en el terreno. Hoy la verdad que el terreno está mucho más, el terreno llamamos a los lugares donde tenemos proyectos, está mucho más conectado en muchos de los casos. Con lo cual en ese caso no sé si hubo tantos problemas o más problemas de los que hemos tenido en general. Creo que de nuestro lado la situación vino desde otro lado, ¿no? Desde cómo flexibilizar esa atención médica, primero teniendo que reconfigurar todos nuestros recursos humanos de gente que estaba en nuestros proyectos y tenía pensado ya volver a su casa y no se podía ir, y gente que venía a reemplazarlos y no pudieron venir porque no podían viajar, y cómo organizar viajes. Hemos tenido colegas, he tenido una colega uruguaya que tenía que ir a México y hizo un viaje que era de Montevideo a Río de Janeiro a Madrid y de Madrid a México, en un momento álgido de la pandemia, porque era la única forma de hacerla llegar a ese lugar, ¿no? Entonces, para nosotros creo que vino por el otro lado, ¿no? El cómo encontrar, cómo atender y también no perder el foco. Un poco volviendo a mi presentación, por un lado decíamos, evidentemente tenemos que ver cómo responder a la pandemia, pero también no tenemos que olvidarnos que en nuestros proyectos las personas siguen teniendo hijos, siguen afectados por enfermedades crónicas. Entonces creo que nuestro mayor desafío era cómo no perder de vista esos aspectos. Y después sí, en términos de innovación, creo que lo que pudimos hacer y que para nosotros también fue extraño fue aportar nuestro conocimiento a contextos o a países donde normalmente no trabajamos, ¿no? Tomamos mucha experiencia en gestión de brotes epidémicos. Entonces, algo que para un país como España, como Italia, en esa primera ola, era completamente desconocido, para nosotros era muy factible poder brindarlos el conocimiento de cómo hacer para crear de la nada un espacio con una gran cantidad de camas, cómo establecer los protocolos, etcétera. Con lo cual creo que fue por nuestro lado. El resto, las cosas más clásicas de conectividad, creo que las sufrimos igual que todos. No creo que hubo grandes innovaciones en ese sentido. Gracias. Te voy a hacer una pregunta, Caro. ¿Todas estas innovaciones surgen de un área dedicada a la innovación o de la misma experiencia y del personal que está en terreno? Mira, en estos casos sí hay determinadas oficinas o áreas o personas que muchas veces se dedican a eso. Por ejemplo, en Nairobi tenemos muchos proyectos en el continente africano, ¿no? Entonces, en Nairobi, donde tenemos una oficina que es, digamos, un poco central a un lugar donde tenemos muchos proyectos, hay un área de innovación
que se ocupa de esto, de a identificar problemas con muchas de las misiones y de los proyectos humanitarios que tenemos en esos lugares y pensar soluciones en base a eso y prototipos. Entonces, no en todos los casos, en otros casos muchas veces puede venir dado por la misma misión, pero sí también tenemos personas dedicadas a pensar esto. Perdón, estoy con una parálisis facial viral. Yo soy cirujano cardiovascular, cirujano de tórax y soy máster en salud pública de la Universidad de Bolonia. Tengo mucho respeto por Médicos Sin Fronteras, pero muchas veces me planteo si no es demasiado marketing nada más. Y te explico por qué. Un médico nuestro de aquí, ¿por qué tendría que irse a Ruanda o a Nairobi para tratar patologías que aquí en el norte tenemos a montones? Nuestro norte argentino tiene patologías comunes, sencillas, con lo que cuesta un tratamiento por SIDA, por darte un ejemplo de las discusiones que teníamos con los compañeros cuando cursábamos la maestría. Yo hubiese tratado 10.000 chicos con cólera o con diarrea infantil. Y no es que uno pretenda restarle recursos a otras enfermedades. Ojalá pudiéramos levantarle para todos. Pero un ejemplo, Argentina no gasta poco en salud. Lo que pasa es que gasta mal. Nosotros gastamos entre un 8 y un 9% de nuestro Producto Bruto Interno, que no está muy alejado de España, Francia, Italia. Lo que pasa es que lo gastamos mal. Y nuestras patologías del norte pobre de Santiago a veces me hacen plantear, ¿por qué irme a Médicos Sin Fronteras si aquí podría tratar lo mismo? Pero bueno, es una reflexión personal. Gracias. No, gracias. Y es una reflexión muy válida. A ver, le contesto desde nuestra organización. Primero a la consulta de si es marketing, ahí yo lo único que le puedo decir es, yo he estado en proyectos de Médicos Sin Fronteras y conozco, hace más de 10 años que trabajo en la organización y realmente hay una seriedad en el trabajo humanitario que hacemos. Realmente cuidamos el dinero que nos confían nuestros donantes, nuestros aportantes, para asegurarnos que llegue allí donde hay necesidades y que se inviertan adecuadamente en eso. Y en ese sentido también, ese aspecto, bueno, para que sepa. El resto es un comentario válido y, a ver, yo le cuento un poco. Médicos Sin Fronteras es una organización que se especializa en atención médica de emergencia en crisis humanitarias. Eso es lo que sabemos hacer. Entonces, en ese sentido, comparto con usted, hay otros muchos lugares que tienen necesidades. Soy argentina, con lo cual tengo muy claro que todavía hay muchísimas necesidades desatendidas y me parece perfecto y entendible que médicos quieran estar trabajando en el país atendiendo a las necesidades de salud. Eso no me cabe duda. Nosotros le damos la oportunidad a aquellos médicos o profesionales sanitarios que tengan también interés de brindar asistencia en otros lugares, de que lo puedan hacer. Y la verdad, debo decir que la mayoría de los profesionales médicos que trabajan con nosotros no se deciden por una u otra cosa, ¿no? Muchas veces tienen ese interés humanitario en brindar atención a otras poblaciones que están pasando una situación de emergencia y también trabajan localmente y poniendo el foco. Hay como un interés realmente y una preocupación por la salud y la salud pública, con lo cual muchas veces también trabajan y problematizan y se preocupan por lo que sucede acá. Con lo cual, nosotros nos especializamos en un área específica, no por eso decimos no hay que brindar atención acá. Nos especializamos en situaciones donde debido a una situación hay un cambio brusco de la situación de una población debido a una emergencia. Y en ese momento las autoridades de salud de un país no pueden hacer frente por sí solas a esa emergencia. De hecho, hay muchas emergencias humanitarias donde nosotros no intervenimos porque ya están respondiendo o el Ministerio de Salud u otras organizaciones. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a cubrir esos espacios donde no hay otro tipo de atención médica.
En el caso de Argentina, como usted bien decía, de alguna manera los recursos quizás hay problemas estructurales y de distribución, ¿no? Nosotros nuestra expertise es atender ese tipo de espacios, que no quita que estemos a favor, obviamente, de que se da atención en cada uno de los países y que toda la población tenga acceso a la atención. Siempre decimos, a mí me gustaría que no existamos, porque eso significa que no se nos necesita. Pero hoy en día estamos en lugares, estamos trabajando en un pequeño estado del Pacífico, que se llama, es una serie de atolones de islas que se llama Kiribati, que tiene indicadores terribles de salud, son una serie de islas que se los está comiendo el mar, donde no hay ni un solo pediatra en todo el país. Entonces, son esos los espacios que nosotros vamos a cubrir, pero no, obviamente hay necesidades en cada país que los cubre los sistemas de salud y los profesionales médicos de cada país, y está perfecto que así sea. Nosotros no queremos retirar a esos equipos médicos para que vayan a trabajar a otro lugar. No sé si... Cuando yo hablaba de marketing lo hago con mucho respeto y con afecto. No hablaba de que se puedan malversar fondos, sino siempre digo, es más fácil recolectar fondos para el SIDA que para la diarrea infantil, porque tiene otro marketing, desgraciadamente. A eso me refiero. Pero sí, hay una mala distribución de los médicos en nuestro país, sobre todo en las zonas más necesitadas. Gracias, muy amable. Bueno, tenemos que cerrar, pero sí concuerdo, solo para cerrar, sabemos que a veces es difícil dar difusión a enfermedades. Yo entré en Médicos Sin Fronteras para dar difusión y visibilidad a los proyectos que la organización tenía con enfermedad de Chagas en Latinoamérica. Así que sé lo difícil que es interesar a la gente sobre esos temas. Con lo cual, digo, muchas veces también nos enfrentamos a esas dificultades. Pero bueno, la verdad, muchísimas gracias por los comentarios, gracias por estar acá. Nos tenemos que ir, pero muchas gracias por el tiempo.